Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Luis Formayano, soy psicólogo clínico, egresado de la Universidad de Buenos Aires, arte terapeuta, egresado de la Universidad Nacional del Arte, también artista plástico, miembro fundador de la Asociación de Arte Terapia, Asociación Argentina de Arte Terapia, y también miembro del capítulo de Arte y Psiquiatría de APSA, que es la Asociación de Psiquiatras de Argentina. Eh, ya hemos estado compartiendo algunos aspectos del arte terapia, generalidades en el primer seminario, arte terapia en el ámbito de la educación en el segundo seminario, y en este tercer seminario vamos a estar hablando de arte terapia y adicciones. Sabemos que la droga es uno de los mayores flagelos, especialmente estos últimos años, donde parece haber recrudecido el consumo. Es un tema que generalmente se aborda desde las implicancias socioeconómicas, políticas y religiosas que tiene, pero a veces no se toma tan en cuenta el perfil del adicto o el accionar sobre el adicto en sí, que no es solo él, sino también su núcleo familiar fundamentalmente. Entonces, sabemos que la droga se consume porque se intenta generar una especie de efecto particular sobre el sistema nervioso. Y esto, digamos, si el consumo se sostiene a lo largo del tiempo, genera una dependencia, tanto psíquica como física. Hay muchas drogas que son socialmente aceptadas y hemos visto estos últimos años una liberación del cannabis, especialmente en el ámbito de la medicina, para el tratamiento del dolor o para el tratamiento del insomnio, pero la gran parte de las drogas que se consumen son ilícitas. Entonces, obviamente que si se empieza a consumir de manera regular, la droga empieza a generar una tolerancia por la cual cada vez hace falta más droga para poder obtener esa satisfacción. Y por supuesto, si hay una interrupción del consumo, lo que logramos es el síndrome de abstinencia. Por lo tanto, ya se ha establecido esa dependencia total. Vamos a ver la multiplicidad de drogas que hay, pero yo, por ejemplo, veo en algunos de mis pacientes dependencia al clonazepam. El clonazepam, que lo pueden comprar libremente bajo mostrador, ¿no? Porque va con receta, es un ansiolítico, especialmente se comercializa como Rivotril, y se toma como agua, y los pacientes no se dan cuenta que la toma sostenida del Rivotril los ayuda a dormir en el primer momento, después de un tiempo les genera dependencia y no pueden dormir sin su Rivotril. El uso del clonazepam a largo plazo, la dependencia de este psicofármaco, genera una pérdida de las habilidades cognitivas. Por ejemplo, afecta la memoria. Entonces, hay que estar siempre muy atento cuando hablamos de adicciones, de qué tipo de adicción estamos hablando. ¿Sí? De esto lo vamos a ver un poquito más ampliado más adelante en la presentación. Entonces, no solamente es una adicción a una sustancia, como el caso que acabo de nombrar, también la adicción puede ser a una persona, ¿no? Esa dependencia excesiva que se tiene con alguien con quien se ha establecido un vínculo. También con una actividad, y por eso hablamos de los workaholics, que no pueden parar de trabajar, y si paran de trabajar, se deprimen, caen en un estado de desesperación porque no saben qué hacer consigo mismos. Entonces, esta dependencia, por supuesto, es progresiva y debilita los intereses relacionados con lo vital que todo individuo tiene. También es una acción impulsiva que está tratando de enviarle una imagen a alguien significativo en la vida del adulto, algo que el adicto no puede hacer mediante la palabra. Entonces, ¿qué es lo que se puede estar pidiendo? Bueno, aquí lo vemos en la placa, puede ser
un pedido de ayuda, un pedido de límite, la necesidad de ser castigado, y en vez de resolverla de otra forma, se resuelve de esta manera, inconsciente, compulsiva, que a través de la adicción a algo provoca que ese castigo llegue. También la rebeldía, fundamentalmente, y esto lo vemos en los adolescentes, y la decepción. El DSM-5, el manual de diagnóstico que utiliza la psiquiatría y que de alguna manera define todas las patologías con las que puede encontrarse un ser humano, nos aclara que la palabra adicción no lo utiliza en realidad como un técnico diagnóstico, aunque en muchos países está utilizado desde ya como un técnico diagnóstico, sino que quiere describir problemas graves relacionados con este consumo compulsivo y habitual de determinadas sustancias. Por lo tanto, utiliza la expresión más neutra, que es trastorno por consumo de sustancias. Y entonces describe o amplía el abanico de un trastorno que va desde un estado leve hasta un estado de consumo compulsivo y que además tiene carácter recidivante. Algunos clínicos preferirían utilizar la palabra adicción para describir, las actividades, por supuesto, más extremas que lleva a cabo un adicto. Pero esta palabra se ha omitido realmente de la terminología oficial del diagnóstico en el DSM-5 y en sus descripciones, a causa de una definición que ellos consideran que es incierta y que además tiene una connotación negativa, porque cuando decimos la palabra adicto, tiene una carga, denota y connota algo muy, muy pesado. Entonces, obviamente, cada uno de los trastornos, como ustedes pueden ver, describe 10, contempla hasta el estado mayor de consumo, que sería la intoxicación por dicha sustancia, o incluso la abstinencia de dicha sustancia. Y entonces, allí pueden ver, entre varias cosas, el alcohol, la cafeína, los inhalantes, los alucinógenos, los sedantes, ansiolíticos, como hablaba yo hace un momento del Rivotril, por supuesto, también el tabaco, el juego, ¿no? La ludopatía, gente que ha llegado a perder su casa, su auto, sus ahorros por esta adicción al juego. Entonces, hay ciertas características que podemos observar en el perfil de un adicto. Y eso sería lo que podemos denominar patología de base. O sea, aquello que empujó a la persona a llegar al consumo o a dejarse captar por una adicción. Muchas veces eh, se encuentran en las entrevistas de admisión que se hacen en los centros de tratamiento que el sujeto proviene de una familia que en sí ya puede estar patologizada. Generalmente se han descrito cuadros en los que la madre del adicto es una mujer que padece de una depresión y el padre, por ejemplo, puede ser autoritario. Esto no es una regla general, pero sí ha sido evidenciado a lo largo del tiempo. Entonces, no necesariamente una familia puede tener una estructura toxicómana, donde, por ejemplo, un hijo puede resultar adicto y otro no. Hay que contemplar las diferencias individuales, pero fundamentalmente entre lo que encontramos, por supuesto, es una baja tolerancia a la frustración, un sujeto al que siempre se le ha dicho que sí, que podía todo, que podía tener todo. También una fragilidad afectiva, hay personas que son muy lábiles afectivamente y necesitan reasegurarse del amor y de la mirada del otro. La incapacidad para demorar la satisfacción, que está ligada a la baja tolerancia a la frustración, impulsividad, desde ya esto de no poder esperar y por lo tanto sale disparado hacia el consumo, rasgos omnipotentes, rasgos depresivos, obviamente baja autoestima, autoagresión, utilización perversa del propio cuerpo, porque son cuerpos que son maltratados, especialmente si hablamos de
sustancias que se inyectan, ¿sí? Y también pérdida de todo tipo de facultades yoicas y de habilidades sociales. Terminan siendo marginados de alguna forma y esto deteriora, por supuesto, los vínculos con terceros y también lleva a un deterioro físico y psicológico. Podemos hablar, digamos, o podemos enfocar este tema, y de hecho lo haremos durante el próximo seminario, de lo que sucede con la variable familiar, que es de sumo interés para intentar comprender el mundo de la persona adicta. Entendemos que la relación primaria con la madre es de fundamental importancia y esto ya está planteado por Winnicott. Entonces, él habla del concepto de madre lo suficientemente buena, que es quien participa activamente en las adaptaciones progresivas que todo bebé lleva en su evolución y que esa cercanía y esa dependencia sana, obviamente porque el bebé no puede valerse por sí mismo, que la madre tiene con su hijo o su hija, poco a poco va disminuyendo. ¿Por qué? Porque la madre nota que ese niño o niña muy pequeño va tolerando cada vez mejor el fracaso en materia de adaptación y puede tolerar los resultados de una frustración. Entonces, la madre le provee al niño de los elementos necesarios con los que eh, lidiar con la realidad. Y esto construye una imagen psíquica del mundo externo. Entonces, en principio, la madre le crea la ilusión de que el pecho es parte de él y cuando lo necesita está allí, pero luego lo va desolucionando en forma gradual y por supuesto la primera gran desilusión que todos tenemos en nuestra vida es el destete. Fíjense ustedes como algo tan cotidiano, ¿no? Como puede ser el amamantar y estos primeros meses de vida del niño o de la niña son fundamentales y son marcadores para el futuro del sujeto. Claro, ¿qué pasa, digamos, de parte de los hijos? Porque aquí entramos un poco más profundamente en el tema de la variable familiar y sabemos que hay hijos que, por ejemplo, no son deseados y que vienen a suplir un espacio que ha quedado vacío ante la muerte, por ejemplo, de un hermano. O propósitos tales como que una pareja, en vez de separarse, decide tener un hijo. Y entonces vienen a ser ubicados en un espacio de unión forzosa. Y entonces se le plantean muchas demandas, porque se supone que ha sido el hijo de la reconciliación, ¿sí? Por lo tanto, si nos referimos a alguien que no ha sido deseado o que viene a cumplir un papel que se le ha adjudicado de antemano, decimos que son hijos cosificados, ¿no? O sea, nunca llegan a subjetivarse, nunca se convierten ellos mismos en personas deseantes y están siempre lidiando con el temor a ser abandonado. Y esto es uno de los cimientos estructurales de toda adicción. Obviamente, la emoción predominante en todo adicto es la angustia. Y esta se manifiesta en muchos síntomas, por ejemplo, el insomnio, la ansiedad, comportamientos desordenados, compulsivos, agresivos y una sensación de omnipotencia que paradójicamente también es de impotencia, entre otros. Más allá de lo que toda la clínica puede aportar en su conjunto, la espiritualidad, por ejemplo, es una variable que tenemos que tener en cuenta en todo tratamiento de adicciones, ya que los pacientes generalmente hablan de un agujero existencial que ubican en el centro de su pecho. Es una especie de vacío profundo, angustiante, casi de carácter existencial. Entonces, hay una ausencia de la posibilidad de trascender, de sentir que pueden trascender, y esto los fuerza a tapar ese agujero. Entonces, buscan un sentido trascendente de la propia vida. Frustraciones continuas, falta de concreción de proyectos individuales, falta de afecto,
relaciones sociales que los puedan enriquecer. Todo esto lleva a que ese vacío existencial cada vez se agrande más y más. Y entonces las relaciones familiares tienen como leitmotiv el abandono afectivo, la falta de comunicación, padres emocionalmente ausentes y también, ¿por qué no demandantes, aún estando ausentes? Los síntomas son, por supuesto, angustia, ansiedad, depresión. Sin embargo, el único que puede tapar ese agujero, pero que no lo sabe, es el propio adicto. Si ese agujero existencial tuviese la manera de ser, poder expresado en palabras, diría, quiero que me cuiden, quiero que me quieran, quiero que me hagan, que me den, me gratifiquen, me miren, me acaricien, ¿sí? Estamos viendo, matizando estas pequeñas definiciones o aspectos con algunos trabajos ya de arte terapia en adicciones, ¿sí? Por ejemplo, lo que vemos en pantalla en este momento es cómo un sujeto resuelve la consigna pintando el amor y fíjense ustedes qué imagen tan tierna. Respecto a los criterios de intervención en ámbitos escolares, este es uno de los problemas más difíciles con los que tenemos que lidiar quienes somos convocados para el tratamiento de adicciones o el abordaje de cuadros de adicciones. El CEDRONAR, que es quien baja, ¿no?, los lineamientos para la intervención en el consumo de sustancias, establece en su guía que es necesario, y acá lo cito, abordar la cuestión de los consumos problemáticos en clave institucional, y esto implica generar condiciones para una construcción sistemática de un diálogo interdisciplinario e intergeneracional que contemple miradas y relaciones diversas a fin de pensar la vida cotidiana de la escuela, reflexionar sobre qué tipo de vínculos allí se entablan y generar las transformaciones que se consideren necesarias. Tomar una actitud de problematización permite además fortalecer el carácter pedagógico de las intervenciones, sin desconocer el aporte de otros campos, como el campo de la salud, el campo jurídico, que aporten a la construcción de un abordaje específicamente educativo, fundamentalmente evitando las estigmatizaciones, las intervenciones punitivas o moralizantes. Entonces, si consideramos la autoridad como un vínculo que se basa en una apuesta a futuro, es fundamental poder pensar a las adolescencias y juventudes como periodos de constitución subjetiva, alejándonos de aquellas representaciones que culpabilizan y demonizan a jóvenes y adolescentes y que producen desplazamientos en el rol del mundo adulto en cuanto a su protección y cuidado. Numerosas sustancias están presentes en nuestra vida cotidiana y forman parte de la manera en la que las personas nos relacionamos, cómo tramitamos nuestra angustia, cómo soportamos nuestros padecimientos. En algunos casos, marcan la idea que tenemos sobre el encuentro, la diversión, el disfrutar, aliviar el sufrimiento, hacer tolerable una situación. Es necesario tener en cuenta las relaciones que las personas establecen con los objetos. Esto es muy importante. O con ciertas prácticas de consumo en determinados contextos particulares. El abordaje se tiene que dar desde un modelo que reconozca el carácter relacional de las situaciones de consumo, en tanto que se produce una interacción en tres dimensiones. En primer lugar, tenemos el objeto de consumo, que es obviamente un elemento material. En segundo lugar, los procesos subjetivos, cómo se relaciona esa persona con ese objeto de consumo. Y finalmente el contexto macro y microsocial en el cual esta relación se lleva a cabo. Varios autores coinciden en afirmar que hay tres circunstancias claves en el desarrollo de toda adicción. Fundamentalmente, la vulnerabilidad individual, el factor ambiental y la propia droga. El arteterapia se ha abocado a trabajar fundamentalmente con la vulnerabilidad individual. Uno de los ejes que se pueden trabajar en un tratamiento arteterapéutico con adicciones es la relación del adicto con su cuerpo.
Sabemos, como dije anteriormente, que el consumo produce una degradación del cuerpo, una degradación de la autoestima. Y este cuerpo, que es un cuerpo de la angustia, se vuelve receptáculo de estas sustancias tóxicas que tratan de paliar esa sensación de minusvalía, pero que obviamente no lo logran. Entonces, no solamente trabajar con la imagen corporal, sino también con los devenires de ese cuerpo. Puede ser una manera saludable de ayudar al adicto a reconectar consigo mismo, de reconstruir o, en muchos casos también, construir una identidad que se ha considerado perdida. Hay una arteterapeuta chilena, Javiera Hauser, que nos dice que la persona adicta paulatinamente se va desvinculando de su cuerpo, disociando cuerpo y mente, desdibujando la relación con el mundo externo, lo que a su vez produce una alteración de su percepción del entorno. En personas que tienen un estado sostenido de consumo existe una gran contradicción entre lo que piensan y lo que dicen. La conciencia de esta realidad corporal responde a cómo nos sentimos y cómo nos ubicamos en el mundo, en el espacio que habitamos, en nuestra cotidianeidad. El cuerpo nos abre el mundo, nos introduce al mundo y hace que el cuerpo permita sentir sus posibilidades. El proponer consignas entonces que impliquen establecer contacto consigo mismos y con sus compañeros del taller permiten esta reconexión significativa, como vemos en este trabajo de reconocimiento de la musculatura que generalmente se rigidiza por estados de tensión del cuello, de la espalda, de los omóplatos. Y acá tenemos una última placa para este webinar, donde Rovaletti sostiene que se dice que la nuestra es la cultura del cuerpo desde ya, pero aquello que nosotros llamamos cuerpo es lo que nos representamos tradicionalmente por cuerpo. Es una construcción simbólica. La representación del cuerpo y los conocimientos que a él se refieren son tributarios de un estado social, de una visión del mundo que traduce una definición precisa del hombre. ¿Qué es la imagen corporal? Sino la relación que existe entre la identidad y la imagen corporal que denota la integración yoica, el registro de las emociones y de las percepciones. José Aguado dice que el desarrollo de un individuo dentro de una cultura particular se ve sujeto al modelaje propio de los estilos y formas de relación que el grupo reproduce, entendiendo que la imagen corporal del adicto se configura en el proceso ritual del acto de consumir y en el que se va delineando una evidencia nefasta sobre el cuerpo del sujeto, que por lo demás contiene un sentido cultural de la droga en sí, anclándose al cuerpo a partir de la experiencia de la ingesta continua y sostenida. Una de las consignas en arteterapia que tiene por objetivo establecer contacto con el cuerpo propio a partir de una intervención colectiva que simbólicamente lo limpia y lo desintoxica, es el de recostarse sobre una hoja de papel de escenografía, como ustedes ven en la parte superior izquierda, y permitir que los compañeros dibujen la silueta del cuerpo. En la parte inferior izquierda, vemos que cada uno de ellos interviene sobre esta silueta con colores y formas. La efectividad de esta consigna depende del establecimiento de una matriz grupal. El grupo ya tiene que estar solidificado, ¿sí? Porque implica poner tu cuerpo en manos de otro. Pichon Rivière señala que cuando existe un sentimiento de pertenencia hacia un grupo, hay una mayor afiliación hacia este, y esto facilita una identificación con los procesos grupales, con una mejor disposición frente a la tarea en un clima de seguridad, ¿sí? Y entonces vemos en la parte derecha el trabajo terminado, donde los compañeros intervinieron en el cuerpo de una paciente adicta, sanándolo, permitiéndole que él pudiera verse reflejado en esa ceremonia de sanación. Vamos a estar hablando sobre esto y mucho más en el próximo seminario de arte, terapia y adicciones
Será hasta entonces y muchas gracias por su atención.